¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple historia puede cambiar para siempre tu vida espiritual? Hoy vas a conocer la historia de Daniel como nunca antes. Esta no es solo una narración bíblica, es un viaje de fe, desafíos y milagros que muestra el verdadero poder de Dios. Imagina enfrentarte a un rey tirano, sobrevivir a un horno de fuego y a los leones, y aún así, mantener una fe inquebrantable en Jesucristo. Daniel vivió lo imposible, y su historia tiene un mensaje urgente y poderoso para tu vida hoy. Si alguna vez te has sentido solo, luchando contra el mundo o incapaz de enfrentar las pruebas que aparecen en tu camino, necesitas ver este video hasta el final. Aquí revelaremos los secretos escondidos en la Biblia que sostuvieron la fe de Daniel y que pueden fortalecer la tuya. Cada episodio es una lección que puede transformar tu relación con Dios de una manera poderosa y definitiva. Antes de continuar, quiero recordarte, muchas personas que ven los videos del canal aún no están suscritas. Así que, si deseas recibir contenido que realmente hable a tu alma, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Esto te asegurará que no te pierdas ninguna revelación transformadora. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo la fe de Daniel puede ser la clave para superar cualquier desafío espiritual en tu vida. En los tiempos de la antigua Jerusalén, cuando la ciudad vivía bajo el reinado de Joachim, ocurrió un evento que marcó profundamente la historia del pueblo de Dios. Jerusalén, tierra sagrada, fue sitiada y capturada por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien tenía la intención de extender su dominio y mostrar su poder. En su conquista, Nabucodonosor no solo se apoderó de los tesoros del templo de Dios, sino que también llevó consigo a los nobles, entre ellos a un joven que pronto destacaría por su fe y sabiduría, Daniel. Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías fueron tomados como prisioneros, arrancados de su tierra y separados de sus familias. Este momento de aparente derrota y pérdida de libertad podría haber quebrantado sus corazones, pero en lugar de eso, les llevó a una conexión más profunda con su fe, con Dios y con su palabra. Imagínate lo que significa ver tu hogar destruido y tu vida arrebatada, y aún así, mantener la fe en que Dios tiene un propósito. Esa es la fuerza que nos inspira. Daniel, junto a sus amigos, fue llevado a Babilonia, y allí enfrentó el desafío de adaptarse a un nuevo entorno, lleno de costumbres y creencias distintas. Entre los nobles cautivos, estos jóvenes destacaban por su sabiduría y habilidades. Es curioso cómo, incluso en medio de la adversidad, Dios puede abrir puertas inesperadas. El rey Nabucodonosor ordenó que se seleccionaran jóvenes aptos para servir en su corte, jóvenes que serían entrenados y preparados para un rol de alta responsabilidad. Y así Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron elegidos para ser instruidos en la lengua y cultura de los caldeos. La fe de estos jóvenes no se debilitó en ese entorno pagano. Por el contrario, su apego a Dios y a la enseñanza bíblica se hizo más fuerte. Cuando nos encontramos en ambientes que desafían nuestra fe, ¿cómo respondemos? Daniel y sus amigos nos enseñan que la fe en Dios no depende del lugar, sino del corazón. Durante su tiempo de preparación, a cada uno de ellos se les dio un nuevo nombre. Daniel fue llamado Beltsasar, Ananías se convirtió en Sadrach, Misael en Mesac y Azarías en Abed-nego. Este cambio de nombres simbolizaba una forma de dominio sobre ellos, un intento de borrar su identidad y alinearlos con las creencias babilónicas. Sin embargo, aunque sus nombres cambiaron, sus corazones permanecieron firmes en la fe en el Dios de Israel. Ellos no permitieron que su identidad se diluyera en las tradiciones babilónicas. Su devoción hacia Dios era su verdadera identidad. A veces la sociedad intenta imponer valores que nos apartan de nuestra fe y de nuestra identidad espiritual. Es en esos momentos que debemos recordar que, como Daniel y sus amigos, nuestra identidad más profunda reside en nuestra relación con Dios y en la verdad que la Biblia nos revela. El desafío en Babilonia continuaba con la imposición de la comida de la corte real. Daniel
Sabiendo que estas comidas no cumplían con las leyes dietéticas de su fe, decidió no contaminarse con esos alimentos. En cambio, propuso al encargado de la corte una alternativa: una dieta de legumbres y agua. Esta fue una decisión valiente y firme, una forma de mantenerse fiel a los principios que había aprendido desde niño, principios que venían directamente de la Biblia y de su devoción a Dios. En este mundo, muchas veces, enfrentamos presiones similares, situaciones donde nos vemos tentados a alejarnos de nuestros valores. Sin embargo, Daniel nos muestra que es posible resistir con firmeza. Él no solo cuidaba de su cuerpo, sino también de su espíritu, porque sabía que Dios honra la fidelidad. A los encargados de la corte les preocupaba que, si Daniel y sus amigos seguían esta dieta, se verían más débiles que los otros jóvenes. Entonces, Daniel propuso un período de prueba de 10 días para demostrar que la fe en Dios y una vida de obediencia pueden llevar a resultados maravillosos. Y así fue. Después de esos 10 días, Daniel y sus amigos se veían más saludables y vigorosos que los otros jóvenes que comían la comida del rey. Esto no solo reforzó su fe, sino que también mostró a quienes lo rodeaban que Dios es fiel a quienes le son fieles. En nuestra vida, a veces dudamos de que las decisiones basadas en nuestra fe nos lleven a buenos resultados, pero el ejemplo de Daniel nos recuerda que Dios no abandona a quienes ponen su palabra por encima de las presiones del mundo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe en Dios y la fuerza de la Biblia como guía en medio de la adversidad. Daniel no solo sobrevivió a los desafíos de Babilonia, sino que prosperó porque su fe era inquebrantable. Este relato nos recuerda que, sin importar dónde estemos, Dios camina con nosotros, así como caminó con Daniel y sus amigos. Ellos no tenían control sobre sus circunstancias, pero tenían el control de sus decisiones y eligieron honrar a Dios. Cuando enfrentamos desafíos, podemos recordar que nuestra fuerza no está en el poder humano, sino en el poder divino que guía a quienes confían en Él, como enseñó Jesús a sus discípulos. Así, la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia no es solo un relato de supervivencia, sino una profunda lección de cómo la fe y la obediencia a Dios nos dan la fuerza para resistir las tentaciones y pruebas. Sus vidas nos muestran que incluso en tierra extranjera, en medio de dificultades, Dios nunca abandona a los que confían en Él. Ellos eran jóvenes, lejos de su tierra y su templo, pero la presencia de Dios estaba con ellos, recordándonos que su protección y su amor son constantes. Este capítulo es solo el comienzo de una historia donde veremos cómo, vez tras vez, la fe de Daniel lo llevó a alturas inimaginables en el reino de Babilonia, siempre guiado por la mano de Dios. La historia nos lleva ahora a un momento inquietante en el reinado de Nabucodonosor. Una noche, el rey experimenta un sueño tan perturbador que despierta sobresaltado, sin paz en su corazón. Este sueño parecía diferente de otros, como si contuviera un mensaje oculto, algo mucho más allá de lo que él o sus magos pudieran entender. Impaciente, el rey llama a todos los sabios, astrólogos y adivinos de Babilonia, exigiéndoles que no solo le interpreten el sueño, sino que también le digan de qué se trataba, sin revelarles ningún detalle. Con este acto, Nabucodonosor quería probar la autenticidad de su sabiduría, mostrando su desesperación por encontrar respuestas. En medio de esta confusión, la historia nos recuerda cómo Dios puede sembrar inquietudes en el corazón humano para guiarnos a una verdad mayor. Así como Nabucodonosor buscaba respuestas, muchas veces nuestras preguntas profundas nos acercan a algo trascendental y, en última instancia, a Dios mismo. Los magos y adivinos de Babilonia estaban perplejos ante la orden del rey. Aunque acostumbraban interpretar sueños, esta vez el desafío era aún mayor, pues debían descubrirlo sin ninguna pista. Ante su incapacidad de cumplir el mandato del rey, Nabucodonosor se llenó de ira y decretó la muerte de todos los sabios, incluyendo a Daniel y sus amigos. Imagínate estar en esa situación, en la que la vida misma está en riesgo por algo que está fuera de tu control. Sin embargo, aquí vemos la serenidad y la confianza de Daniel en acción. Mientras otros podrían haberse entregado al miedo,
él eligió confiar en la sabiduría y el poder de Dios. En momentos de crisis, a menudo olvidamos que Dios tiene un propósito más grande, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. Esta escena nos recuerda que, cuando las circunstancias son desfavorables, la fe es el ancla que nos sostiene. Ante el decreto del rey, Daniel tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se acercó al rey y, con humildad y respeto, pidió tiempo para buscar la revelación del sueño. Daniel sabía que su única esperanza estaba en Dios, y junto a sus amigos se dedicó a orar fervientemente, pidiendo a Dios que les revelara el contenido y significado del sueño. Esta actitud de Daniel nos enseña mucho sobre la importancia de la oración en momentos de incertidumbre. En vez de reaccionar con desesperación, él buscó en la fe la respuesta que necesitaba. Es un recordatorio para nosotros de que, cuando enfrentamos situaciones imposibles, la oración puede abrir caminos donde parece que no los hay. Jesús mismo nos enseñó la fuerza de una oración sincera, una comunicación constante con Dios que trae paz al corazón y claridad en la mente. Fue durante esa noche de oración que Dios respondió a Daniel con una visión en la que le reveló el contenido del sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Imagina la emoción y el alivio de Daniel al recibir esta revelación divina, sabiendo que su vida y la de sus amigos estaban en juego. Pero Daniel no se apresuró a ir inmediatamente al rey. Antes, se tomó un momento para alabar y agradecer a Dios por su bondad y fidelidad. Su gratitud nos recuerda que, en todo momento, debemos reconocer a Dios como la fuente de toda sabiduría y poder. En nuestras vidas, cuando recibimos una respuesta a nuestras oraciones, a menudo nos olvidamos de agradecer. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos reconocer siempre la mano de Dios en cada victoria, recordando que todo viene de Él. Al presentarse ante el rey, Daniel no reclamó el mérito de la revelación. En cambio, explicó que era Dios quien le había dado la interpretación del sueño, dejando claro que ningún humano, por más sabio que fuera, podría conocer tal misterio sin la intervención divina. Daniel describió la visión de la estatua con precisión. Una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Cada parte de la estatua representaba un reino que surgiría después del reino de Nabucodonosor. Esta visión era una advertencia y una profecía de los reinos sucesivos, un mensaje claro de que el poder humano es pasajero, pero el reino de Dios es eterno. La humildad de Daniel al reconocer a Dios como la fuente de toda sabiduría nos inspira a reconocer nuestra dependencia de Dios en todo momento. La interpretación del sueño contenía una advertencia profunda sobre la transitoriedad de los reinos terrenales. Daniel explicó que una piedra, cortada sin intervención humana, impactaría la estatua, destruyéndola completamente. Esta piedra representa el reino de Dios, un reino eterno que vendría a reemplazar todos los reinos humanos. Este mensaje de esperanza nos recuerda que, aunque en este mundo enfrentemos dificultades, los reinos y sistemas humanos tienen sus límites, mientras que el reino de Dios es firme e inquebrantable. En nuestro día a día es fácil dejarnos abrumar por las preocupaciones terrenales, pero la Biblia nos invita a recordar que hay algo eterno que trasciende todo poder humano. Jesús mismo habló de este reino, un reino de paz y justicia que está destinado a prevalecer. Impresionado por la sabiduría y revelación de Daniel, Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios y lo promovió a una posición de alta autoridad en Babilonia, junto a sus amigos. Para Daniel, esta promoción no era simplemente un reconocimiento personal, sino una oportunidad para glorificar a Dios y ser una luz en un reino extranjero. Dios honró su fidelidad y su valentía, demostrando que cuando ponemos nuestra fe en Él, Él se encarga de abrir puertas que jamás imaginamos. Esta historia es un recordatorio para nosotros de que, aunque vivamos en un mundo que no siempre honra a Dios, nuestra fe puede hacer una diferencia, y Dios puede usar nuestra vida para su propósito en cualquier lugar. La historia de Daniel y sus amigos continúa con una de las pruebas de fe más impresionantes de toda la Biblia. Nabucodonosor, habiendo reconocido el poder de Dios en el sueño interpretado por Daniel,
no tarda en erigir una enorme estatua de oro, símbolo de su poder y de su deseo de adoración. Esta estatua, colocada en un lugar elevado, era una imagen imponente que representaba la grandeza y la vanidad del rey. Para Nabucodonosor, esta no era solo una estatua, era un recordatorio de su dominio y autoridad en Babilonia. Y así, ordenó que todos se postraran y adoraran la imagen cada vez que sonaran las trompetas y otros instrumentos. Este acto, sin embargo, iba en contra de la fe de Daniel y sus amigos, quienes sabían que solo a Dios se le debe adoración. Aquí vemos cómo la fe y la devoción de estos jóvenes enfrentan una prueba definitiva. ¿Cómo responderían ellos a la amenaza del horno de fuego por su negativa a adorar una estatua? Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los amigos de Daniel, no vacilaron en su decisión. Sabían que el mandamiento de Dios era claro: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. En su corazón solo había lugar para Dios y no estaban dispuestos a comprometer su fe, incluso ante el poder y la furia del rey. Imagínate la presión que enfrentaban. Todos a su alrededor estaban dispuestos a obedecer la orden de Nabucodonosor, probablemente por miedo, pero estos tres jóvenes permanecieron firmes. A veces en nuestra vida cotidiana enfrentamos situaciones similares, en las que sentimos la presión de conformarnos a las expectativas de los demás o de seguir prácticas que van en contra de nuestros principios y valores. En esos momentos, la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego nos recuerda que debemos permanecer fieles a nuestra fe y confiar en Dios, sin importar las consecuencias. La noticia de que estos tres jóvenes habían desobedecido la orden llegó rápidamente a Nabucodonosor, quien, al enterarse, se enfureció como pocas veces lo había hecho. Él los llamó y les dio una última oportunidad para postrarse y adorar la estatua, amenazándolos con lanzarlos al horno de fuego si se negaban. Pero ellos, con una calma que solo la fe en Dios puede otorgar, respondieron al rey de una manera que sigue inspirando a los creyentes hasta el día de hoy. Si nuestro Dios a quien servimos quiere librarnos, nos librará del horno de fuego, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Esta respuesta no solo mostraba su fe, sino también su absoluta entrega a la voluntad de Dios. Nos enseñan que la fe no significa que siempre obtendremos lo que queremos, sino que confiamos en el plan de Dios, ya sea en la vida o en la muerte. La reacción del rey fue inmediata. En su furia, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y que los tres amigos fueran atados y lanzados al fuego. Los guardias que los arrojaron murieron a causa de la intensidad de las llamas, lo que muestra el poder de la furia de Nabucodonosor y el castigo al que se enfrentaban estos jóvenes. Para cualquier persona, esta escena sería el final, pero aquí es donde se manifiesta el milagro de Dios de una manera poderosa. Al caer en el horno, Sadrac, Mesac y Abed-Nego no solo sobreviven, sino que comienzan a caminar en medio del fuego, ilesos y acompañados por un cuarto ser que Nabucodonosor describe semejante a un hijo de los dioses. Este ser celestial simboliza la presencia de Dios, protegiendo a quienes le son fieles. En nuestras vidas, Dios también camina con nosotros en nuestros momentos de prueba y dolor. La sorpresa de Nabucodonosor fue enorme. Al ver a los jóvenes ilesos, su asombro lo llevó a llamarles para que salieran del horno. Imagínate esa escena. Un rey que momentos antes estaba lleno de ira y orgullo, ahora conmovido y asombrado por la manifestación del poder de Dios. Cuando los tres amigos salieron, ni siquiera su ropa tenía olor a humo. Este milagro demuestra la protección absoluta de Dios y su capacidad de cuidar de nosotros en los momentos más oscuros. Esta historia nos recuerda que Dios siempre está a nuestro lado, incluso cuando todo parece perdido. Nos enseña a tener una fe inquebrantable y a confiar en que Él puede transformar cualquier situación adversa en una oportunidad para demostrar su gloria. La reacción de Nabucodonosor fue inmediata y contundente. En lugar de castigar aún más a los jóvenes, reconoció públicamente el poder del Dios de Israel, declarando que no había otro Dios capaz de librar de esa manera. El rey incluso decretó que nadie hablara en contra de Dios, demostrando el impacto de este milagro en su vida.
Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron promovidos a posiciones de honor en Babilonia, y su fidelidad se convirtió en un testimonio poderoso de la fe en Dios. A veces nuestras propias experiencias de fe pueden inspirar a otros, especialmente cuando atravesamos pruebas difíciles con la convicción de que Dios está con nosotros. Jesús dijo que somos la luz del mundo. Mateo 5:14. Y al igual que estos jóvenes, nuestra fidelidad puede iluminar la vida de quienes nos rodean. Así, el horno de fuego no fue solo una prueba de fe, sino una declaración del poder de Dios ante una nación pagana. La historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó nos recuerda que Dios siempre cumple su promesa de estar con nosotros, como lo prometió Jesús antes de ascender al cielo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta historia sigue inspirándonos a mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios no nos abandonará. Los tiempos de prueba pueden ser aterradores, pero con Dios a nuestro lado podemos atravesarlos sin temor. Este capítulo nos deja con una enseñanza profunda y nos invita a mantener la esperanza en cada situación, recordando que siempre hay un propósito divino en medio de la adversidad. La historia continúa en un momento de revelación y cambio en la vida de Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia. A pesar de haber reconocido el poder del Dios de Daniel en varias ocasiones, el orgullo seguía dominando su corazón. Dios, en su infinita sabiduría, decide enviar un mensaje directo al rey en forma de un sueño perturbador. Un árbol majestuoso que se alzaba hasta el cielo, visible desde todos los rincones de la tierra, lleno de vida y protegido por sus ramas. Pero luego, un ángel ordena que este árbol sea derribado, dejando solo un tronco atado con cadenas de hierro y bronce. La imagen era clara y poderosa, y aunque el rey percibía la seriedad del sueño, no entendía su significado. En la vida muchas veces nos aferramos a nuestras propias fuerzas, olvidando que toda grandeza proviene de Dios. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría y humildad surgen de reconocer nuestra dependencia de Él. Nabucodonosor, inquieto, mandó llamar nuevamente a sus sabios y adivinos, pero ninguno fue capaz de interpretar el sueño. Finalmente recordó a Daniel, quien ya había demostrado ser capaz de revelar misterios y de interpretar los mensajes divinos. Al presentarse ante el rey, Daniel escuchó el sueño con una expresión que mostraba su preocupación. Era evidente que el mensaje de Dios no traía buenas noticias para el monarca. Aún así, con respeto y reverencia, Daniel reveló al rey la interpretación del sueño. El árbol representaba a Nabucodonosor mismo, quien había alcanzado gran poder y fama. Sin embargo, por causa de su orgullo, sería humillado y viviría como una bestia salvaje, apartado de los hombres, hasta que reconociera que Dios es el soberano de toda la tierra. Este mensaje es un recordatorio de que el orgullo precede a la caída. Proverbios 16:18, y que nuestra verdadera fortaleza radica en nuestra humildad ante Dios. Daniel, en su papel de consejero y amigo, le aconsejó al rey que se apartara de sus pecados, que practicara la justicia y la misericordia, y que reconociera el poder de Dios sobre su vida. Sin embargo, Nabucodonosor, confiado en su poder y su gloria, no tomó en serio esta advertencia. Es un ejemplo de cómo a veces escuchamos los consejos divinos, pero seguimos apegados a nuestro propio orgullo y deseos. En nuestras vidas es fácil ignorar las advertencias de Dios cuando todo parece ir bien. No obstante, la Biblia nos muestra que es en esos momentos de aparente estabilidad cuando más necesitamos recordar la fuente de nuestra fortaleza y humildad. Jesús mismo nos enseñó a ser humildes y a reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando vivimos con esta humildad, evitamos caer en el mismo error que Nabucodonosor. Pasó un año completo desde el sueño, y Nabucodonosor seguía inmerso en su orgullo. Un día, mientras paseaba por los jardines de su palacio, admirando la grandeza de Babilonia, exclamó lleno de soberbia: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Apenas había pronunciado estas palabras cuando una voz desde el cielo decretó que su reino le sería quitado y que viviría como una bestia, alimentándose de hierba y vagando por los campos.
En ese momento, Nabucodonosor perdió su juicio y se cumplió la profecía. Pasó a vivir como un animal, apartado de los hombres y sin conciencia de su poder o posición. Este es un recordatorio poderoso de que, cuando ignoramos las advertencias de Dios, podemos enfrentarnos a consecuencias que nos llevan a comprender nuestra dependencia total de Él. Dios, en su amor, permite que pasemos por pruebas para que aprendamos a depender de su poder y no del nuestro. El tiempo de Nabucodonosor en esa condición fue largo, y su humillación fue total. Durante ese periodo, él vivió en el campo, lejos del lujo de su palacio, conviviendo con los animales y dependiendo de la naturaleza para su subsistencia. En cada día de esta vida de humillación, Nabucodonosor tuvo la oportunidad de reflexionar, de comprender su fragilidad y de darse cuenta de que toda la grandeza que poseía provenía de Dios. A veces, nuestras propias experiencias de humildad, aquellas que nos colocan cara a cara con nuestras limitaciones, son las que nos enseñan las lecciones más profundas de fe y dependencia en Dios. En esos momentos comprendemos que, aunque el orgullo nos lleve a confiar en nuestras propias fuerzas, solo en Dios encontramos verdadera seguridad y paz. Finalmente, cuando Nabucodonosor levantó su mirada al cielo y reconoció la soberanía de Dios, su cordura le fue devuelta y su reino restaurado. Con este acto de reconocimiento, no solo recuperó su mente, sino también la grandeza de su reino. El orgullo había sido reemplazado por la humildad, y Nabucodonosor entendió que todo poder y autoridad pertenecen a Dios. A partir de ese momento, el rey alabó y exaltó al Rey del cielo. Daniel 4:37. Un acto que representa el fin de su arrogancia y el comienzo de una relación de reverencia hacia Dios. En la vida, nuestras pruebas de fe pueden llevarnos a momentos de reconocimiento similares, donde alzamos nuestros ojos a Dios y comprendemos su grandeza. Cuando llegamos a ese punto como Nabucodonosor, recibimos no solo una restauración terrenal, sino una restauración espiritual que nos transforma. Este capítulo de la vida de Nabucodonosor es una enseñanza profunda sobre la humildad y la necesidad de reconocer a Dios en todas nuestras acciones. Nos muestra que, aunque seamos elevados a posiciones de poder o éxito, nuestra mayor seguridad está en someternos a la voluntad divina. La Biblia constantemente nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. La historia de Nabucodonosor se convierte en una advertencia y una inspiración para quienes buscan un crecimiento genuino en la fe. Nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes y a recordar que toda verdadera grandeza proviene de Dios, quien tiene el poder de transformar y restaurar nuestras vidas cuando nos rendimos a Él. La escena nos lleva a una noche de celebración en Babilonia, donde el rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, organiza un banquete suntuoso para sus nobles. En un acto de desdén y orgullo, decide utilizar los vasos sagrados del Templo de Jerusalén, los mismos que su antecesor había traído después de conquistar la ciudad. Estos utensilios dedicados al servicio de Dios son profanados mientras los invitados beben vino y adoran a sus propios ídolos de oro, plata y otros materiales. Este acto revela no solo la arrogancia de Belsasar, sino también su desprecio por lo sagrado y su completa desconexión del temor a Dios. Aquí vemos cómo la falta de respeto hacia las cosas de Dios puede llevarnos a consecuencias graves. La Biblia enseña que debemos reverenciar lo santo, y esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de honrar a Dios en todo lo que hacemos. En medio de la algarabía, cuando nadie esperaba que algo perturbara la fiesta, una mano aparece de repente y comienza a escribir palabras misteriosas en la pared. Imagínate el impacto de esa visión. El bullicio cesa, las miradas se fijan en la mano y el ambiente festivo se transforma en terror. Belsasar, atónito, palidece y empieza a temblar. En ese momento, la realidad espiritual irrumpe en su mundo de excesos, mostrándole que hay algo más allá de su poder y control. Este evento nos recuerda que Dios puede manifestarse de formas inesperadas, llamando nuestra atención cuando menos lo esperamos. La escritura en la pared es una advertencia clara de que Dios observa y juzga las acciones de quienes ignoran su presencia. Así como Belsasar,
A veces necesitamos un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. Desesperado y sin entender el significado de las palabras, el rey llama a todos los sabios y adivinos de Babilonia, prometiendo grandes recompensas a quien pueda interpretar el mensaje. Sin embargo, ninguno de ellos logra descifrarlo, aumentando aún más la angustia de Belsasar. Este fracaso de los sabios babilónicos subraya una verdad importante. El conocimiento humano es limitado, y hay misterios que solo Dios puede revelar. Belsasar, en su orgullo, había confiado en sus propios recursos y en la sabiduría de su corte, pero ahora se encontraba indefenso ante el mensaje divino. Es una lección que nos recuerda la importancia de buscar la guía de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos situaciones que están más allá de nuestra comprensión. La Biblia nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no depender de nuestra propia prudencia. Proverbios 3:5. La reina, al ver la desesperación de Belsasar, le sugiere que llame a Daniel, quien había interpretado sueños y revelado misterios en tiempos de Nabucodonosor. Daniel, un hombre conocido por su fe en Dios y su integridad, es llamado al palacio. Al presentarse ante Belsasar, Daniel se encuentra con una escena de decadencia y orgullo, un contraste evidente con la humildad que siempre había mostrado hacia Dios. Belsasar promete a Daniel riquezas y poder si logra interpretar las palabras, pero Daniel, fiel a su carácter, rechaza las recompensas y, en cambio, se enfoca en transmitir el mensaje de Dios sin temor. Esta actitud nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y de no dejarnos desviar por las ofertas del mundo. Daniel sabía que su recompensa venía de Dios y no de un rey terrenal. Antes de revelar el significado de las palabras, Daniel aprovecha la oportunidad para recordar a Belsasar la historia de su antecesor Nabucodonosor. Le relata cómo Nabucodonosor fue humillado por su orgullo y cómo, después de reconocer la soberanía de Dios, fue restaurado. Con estas palabras, Daniel le muestra a Belsasar que el poder humano es efímero y que toda gloria debe darse a Dios. Es una advertencia clara sobre las consecuencias de la arrogancia y el desprecio hacia lo sagrado. A veces, en nuestras vidas, necesitamos recordar las lecciones del pasado para evitar cometer los mismos errores. Dios, en su misericordia, nos da oportunidades para reflexionar y cambiar, tal como lo hizo con Nabucodonosor, pero depende de nosotros tomar esas lecciones a corazón. Finalmente, Daniel interpreta las palabras escritas en la pared: Mene, mene, tekel, parsin. Explica que cada palabra tiene un significado profundo y simbólico. Mene significa que Dios ha contado los días del reino de Belsasar y ha puesto fin a su dominio. Tekel indica que el rey ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Y Parsin significa que su reino será dividido y entregado a los medos y persas. Con estas palabras, Dios declara un juicio inminente sobre el rey, dejando claro que su arrogancia y falta de respeto hacia lo sagrado tienen consecuencias. Este mensaje es un recordatorio para todos nosotros de que Dios es justo y que cada uno de nuestros actos será juzgado. Jesús enseñó que debemos vivir con un corazón puro y una fe genuina, recordando siempre que Dios observa nuestras acciones y conoce nuestros pensamientos. Esa misma noche, mientras el banquete llegaba a su fin, Belsasar fue asesinado y su reino cayó en manos de los medos y persas, cumpliendo la profecía de Daniel. La caída de Belsasar muestra la fugacidad del poder y la importancia de vivir en respeto y reverencia hacia Dios. Este evento es una advertencia para quienes ponen su confianza en las riquezas y en el poder, ignorando las advertencias divinas. La historia de Belsasar nos enseña que nuestra verdadera seguridad está en Dios, y no en las posesiones o en la posición social. Nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe y a recordar que cada acto tiene repercusiones. Este capítulo nos muestra el fin de un reino y la importancia de vivir con humildad, sabiendo que Dios es quien determina el destino de cada vida. La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las más impactantes de la Biblia, llena de enseñanzas sobre la fe, la fidelidad a Dios y su poder para proteger a quienes le son leales.
En este punto, Daniel ya había alcanzado una posición importante en el reino, ahora bajo el dominio de Darío. Su sabiduría y rectitud eran reconocidas por todos, y el rey confiaba en él como en pocos de sus consejeros. Sin embargo, este favor despertó la envidia de otros oficiales y gobernadores, quienes buscaron la manera de destruir a Daniel. Esta historia nos recuerda que, en la vida, muchas veces enfrentaremos desafíos y oposición precisamente por nuestra fe y por el testimonio de rectitud que damos. Jesús nos enseñó que ser sus seguidores no nos exime de las dificultades, sino que nos da la fortaleza para enfrentarlas con la certeza de que Dios está con nosotros. Los enemigos de Daniel, conscientes de que no podían encontrar ninguna falta en su carácter, idearon un plan basado en su devoción a Dios. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y que nada lo hacía desviarse de esta práctica de fe. Entonces, convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona, excepto al propio rey, durante 30 días. Cualquiera que desobedeciera a esta ley sería lanzado al foso de los leones. Darío, sin sospechar el motivo oculto de esta propuesta, accedió y promulgó el edicto. Esta es una lección importante sobre la manipulación de la fe y las consecuencias de las leyes injustas. La Biblia nos recuerda que siempre debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Y Daniel, con valentía, nos enseña a mantenernos firmes en nuestras convicciones, sin importar las presiones externas. A pesar del decreto, Daniel no cambió su rutina de oración. Sabía las consecuencias, pero su fe y compromiso con Dios eran más fuertes que el temor a los hombres. Como de costumbre, se arrodilló y oró a Dios, demostrando una vez más que su lealtad estaba con el Creador, no con las leyes injustas de los hombres. Esta actitud nos muestra que la fe verdadera no depende de las circunstancias favorables, sino de la convicción profunda en el poder y la bondad de Dios. Daniel no intentó ocultar su devoción, ni buscó alternativas para evitar el castigo. Con su ejemplo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestra fe, incluso cuando eso implique enfrentar consecuencias difíciles. Jesús nos dijo que seríamos bendecidos cuando fuéramos perseguidos por causa de su nombre, Mateo 5:10, y Daniel es un claro ejemplo de esta enseñanza. Los conspiradores, al ver que Daniel no había cumplido el edicto, inmediatamente informaron al rey. Darío, al darse cuenta de que había sido engañado, se llenó de tristeza, pues apreciaba a Daniel y sabía de su inocencia. Sin embargo, la ley de los medos y persas era irrevocable, y el rey no tuvo más remedio que ordenar que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Imagina la angustia de Darío, quien pasó la noche sin dormir, preocupado por el destino de su fiel consejero. Esta situación nos recuerda que, a veces, las autoridades se ven forzadas a actuar en contra de sus deseos debido a leyes y normas que no reflejan la justicia de Dios. Sin embargo, en medio de la dificultad, la fe de Daniel permanecía intacta, confiando en que Dios tenía el control, incluso en esa situación tan desesperada. Esa noche, mientras Daniel estaba en el foso, ocurrió un milagro que solo puede explicarse como una intervención divina. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, protegiendo a Daniel de cualquier daño. La imagen de Daniel en el foso, rodeado de leones pero ileso y en paz, es una de las demostraciones más hermosas del poder de Dios para cuidar de aquellos que confían en Él. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46, 1. Y Daniel experimentó esa protección de manera literal. Este milagro no solo fortaleció la fe de Daniel, sino que también sirvió como testimonio para todos los que presenciaron o escucharon lo que había ocurrido. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos fosos de leones metafóricos, podemos recordar que Dios tiene el poder de protegernos y de darnos paz en medio de cualquier prueba. Al amanecer, el rey Darío corrió hacia el foso con la esperanza de que el Dios de Daniel lo hubiera protegido. Al ver que Daniel estaba ileso, Darío se llenó de alegría y ordenó que lo sacaran del foso. Este momento es una muestra del impacto que la fe de una sola persona puede tener en quienes le rodean. La fidelidad de Daniel no solo fue recompensada,
sino que también transformó el corazón del propio rey, quien reconoció el poder del Dios de Israel. A veces, nuestras pruebas pueden convertirse en testimonios que inspiran a otros y les llevan a acercarse a Dios. La Biblia nos anima a ser luz en el mundo, Mateo 5:14, y Daniel brilló intensamente en medio de la oscuridad de ese foso, demostrando que Dios es digno de toda confianza. Finalmente, Darío promulgó un decreto declarando que todos en su reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel, el Dios viviente, cuyo reino nunca será destruido y cuyo dominio es eterno. Esta historia nos muestra cómo Dios utiliza incluso las situaciones más adversas para glorificarse y para llevar a las personas a reconocer su poder. La fe de Daniel transformó no solo su vida, sino también el curso de un reino entero. Este capítulo es un recordatorio de que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, Dios siempre tiene un propósito mayor para nuestras vidas y que, al igual que Daniel, podemos confiar en su amor y protección. La historia de Daniel en el foso de los leones nos invita a vivir con valentía y a mantenernos fieles, confiando en que Dios nunca nos abandonará. Las visiones proféticas que Dios le concede a Daniel nos adentran en un mundo de simbolismos y revelaciones sobre el futuro de la humanidad. En una de sus visiones, Daniel observa 4 bestias que emergen del mar, cada una con características peculiares y aterradoras. Estas bestias representan reinos y poderes que surgirán en la tierra, y cada una de ellas simboliza la ferocidad y el dominio de estos imperios. Imagina la intensidad de esta visión y el impacto que tuvo en Daniel al contemplar escenas tan inquietantes y desconocidas. Esta experiencia de Daniel nos enseña que Dios, en su misericordia, revela a sus siervos el curso de los tiempos, para que puedan estar preparados y advertir a otros sobre los eventos futuros. La Biblia constantemente nos invita a permanecer vigilantes y preparados para los tiempos por venir. Cada bestia que Daniel observa en la visión tiene un significado profundo. La primera, con apariencia de león y alas de águila, representa un reino poderoso, lleno de fuerza y velocidad. Luego surge una segunda bestia, parecida a un oso, con una actitud de agresión y conquista. La tercera bestia, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, simboliza un poder ágil y expansivo. Finalmente, la cuarta bestia, la más aterradora, tiene grandes dientes de hierro y es capaz de destruir todo a su paso. Esta cuarta bestia, que supera a las anteriores en ferocidad, es una representación de un imperio que marcará una era de opresión y dominio. Cada una de estas figuras nos muestra cómo los reinos humanos, aunque poderosos, están destinados a pasar, y nos recuerda la transitoriedad del poder terrenal comparado con el reino eterno de Dios. En medio de esta visión aterradora, Daniel ve algo que transforma completamente el escenario. Aparece un ser, como un hijo del hombre, que se aproxima al anciano de días, quien le otorga poder y autoridad eternos sobre todas las naciones. Este hijo del hombre representa a Jesús, quien recibe el dominio final y establece un reino eterno de paz y justicia. Esta escena es uno de los momentos más conmovedores de la visión, ya que contrasta con la brutalidad de los reinos anteriores. Aquí, Daniel recibe una promesa de esperanza, un recordatorio de que, aunque el mal y la opresión puedan dominar por un tiempo, el poder de Dios prevalecerá. Jesús habló de este reino en sus enseñanzas, un reino en el que el amor y la justicia serán los pilares, y nos invitó a vivir con la esperanza de su llegada. La visión continúa con el juicio de las bestias. Daniel observa cómo el anciano de días se sienta en su trono y juzga a las bestias, y ellas son destruidas. Este acto de juicio muestra que Dios tiene el control absoluto y que ningún poder terrenal puede desafiar su soberanía. A veces, en el mundo, podemos sentirnos abrumados por la maldad y la injusticia, pero la visión de Daniel nos recuerda que Dios tiene un plan para juzgar a quienes se levantan en arrogancia y opresión. La Biblia nos enseña que Dios es un juez justo y que aunque su justicia parezca tardar, llegará a su debido tiempo. Esta visión es un recordatorio de que la justicia divina se manifestará y de que aquellos que confían en Dios verán su victoria. La revelación de estos eventos futuros tuvo un profundo impacto en Daniel, dejándolo con un sentimiento de asombro y también de temor.
Era consciente de que estas visiones contenían mensajes de advertencia para el pueblo de Dios y de que su cumplimiento sería inevitable. En nuestra vida, al reflexionar sobre las profecías, también podemos sentir una mezcla de asombro y responsabilidad. Daniel se sintió llamado a orar y a buscar comprensión, lo cual es un ejemplo para nosotros de cómo debemos acercarnos a las revelaciones divinas. La Biblia nos llama a buscar el discernimiento y la sabiduría, y Jesús nos enseñó a orar pidiendo que Dios nos revele su voluntad, especialmente en tiempos de incertidumbre. A lo largo de los siglos, las visiones de Daniel han sido interpretadas de diferentes maneras, pero todas convergen en un punto común: el establecimiento final del reino de Dios. Esta visión no es solo una advertencia sobre los tiempos difíciles que vendrán, sino también una promesa de esperanza para aquellos que siguen a Dios. Nos enseña que, aunque los reinos humanos se levanten y caigan, el reino de Dios es inmutable y eterno. Este mensaje de esperanza es vital para nuestra fe, recordándonos que no importa cuán desafiantes sean los tiempos, siempre hay un propósito divino detrás de cada evento, y Dios mantiene su promesa de restauración y paz. Este capítulo de las visiones de Daniel cierra con una invitación a confiar plenamente en Dios y a vivir con la certeza de que, sin importar los desafíos que enfrentemos, su reino prevalecerá. Nos invita a ser parte de ese reino eterno, viviendo una vida que refleje los valores del amor, la justicia y la misericordia. Daniel, en su fidelidad y obediencia, nos inspira a buscar una relación profunda con Dios, a orar y a mantenernos vigilantes ante las señales de su obra en el mundo. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad». Mateo 6:10. Una oración que refleja nuestro anhelo por ver el cumplimiento de las promesas divinas en nuestras vidas y en el mundo entero. En una nueva visión, Daniel es transportado a un escenario impactante donde se le revelan acontecimientos que cambiarán el curso de la historia. En esta visión, él ve a un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que simboliza la alianza de 2 reinos, Media y Persia, que actúan juntos en poder y fuerza. Este carnero, con sus embestidas, representa el avance de estos reinos en su expansión territorial, dominando a otros pueblos y ejerciendo un control militar y político sobre las naciones vecinas. La imagen del carnero avanzando sin oposición es un recordatorio de cómo los imperios humanos tienden a imponer su voluntad y a subyugar a los más débiles. La visión de Daniel nos enseña que, aunque los poderes terrenales parezcan invencibles, todos están bajo el control de Dios y son limitados en su tiempo y poder. De repente, en esta visión, aparece un macho cabrío que viene del oeste, cruzando la tierra rápidamente, casi sin tocar el suelo. Este macho cabrío, con un cuerno prominente entre sus ojos, representa el surgimiento de Grecia y su rápido avance bajo el liderazgo de Alejandro Magno. La velocidad con la que se mueve simboliza la rapidez y la eficacia de las conquistas de este reino, que en poco tiempo alcanzó una enorme extensión territorial. La batalla entre el carnero y el macho cabrío es feroz, y el macho cabrío logra derribar al carnero y quebrar sus cuernos, señalando el fin del dominio de los medos y persas. Esta escena nos muestra cómo los poderes terrenales se enfrentan y reemplazan, pero también nos recuerda que cada cambio está dentro del plan de Dios, quien dirige los tiempos y las naciones según su voluntad. Sin embargo, la visión no se detiene aquí. Justo cuando el macho cabrío parece invencible, su cuerno prominente se quiebra, y en su lugar surgen 4 cuernos menores, simbolizando la división del imperio griego tras la muerte de Alejandro. Estos 4 cuernos representan a los sucesores de Alejandro, que dividieron el imperio en varias partes, cada uno tratando de mantener el poder en su territorio. La historia nos muestra que, aunque los reinos humanos alcancen la cúspide de su poder, su duración es breve en comparación con la eternidad de Dios. Daniel, al ver esta escena, comprende que los reinos humanos son efímeros y que solo el reino de Dios permanece para siempre. Es una lección para todos nosotros sobre la transitoriedad del poder y la importancia de colocar nuestra confianza en Dios y no en los logros humanos. De uno de estos 4 cuernos menores surge un cuerno pequeño que, con el tiempo, crece en poder
y se convierte en una amenaza para el pueblo de Dios. Este cuerno pequeño, que simboliza un líder arrogante y opresivo, representa una figura que desafiará las leyes divinas y se opondrá abiertamente al culto a Dios. La visión de este cuerno pequeño es alarmante para Daniel, ya que muestra cómo el poder puede corromper y llevar a los líderes a oprimir a los inocentes y a desafiar directamente a Dios. Este líder incluso profana el templo y suspende el sacrificio diario, buscando suprimir la adoración y el reconocimiento de Dios entre el pueblo. Este acto nos recuerda que, a lo largo de la historia, han surgido figuras que intentan desafiar a Dios y oprimir a su pueblo, pero la Biblia nos asegura que Dios siempre está con quienes le son fieles. En medio de esta visión aterradora, Daniel escucha una conversación celestial que le ofrece un mensaje de esperanza. El tiempo de la opresión tendrá un límite. La profanación y la interrupción del sacrificio diario no serán permanentes. El pueblo de Dios será restaurado y la justicia prevalecerá. Este mensaje es una promesa de que, aunque el mal parezca triunfar por un tiempo, Dios tiene el control y su justicia se manifestará en el momento adecuado. La Biblia nos enseña que Dios es fiel y que su poder es superior a cualquier fuerza humana. Jesús nos recordó que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta visión nos invita a mantener la fe y a confiar en que Dios tiene el poder de restaurar y proteger a su pueblo. Al despertar de esta visión, Daniel queda profundamente impactado, tanto física como emocionalmente. La intensidad de lo que ha visto y la gravedad de los acontecimientos futuros lo afectan de manera profunda, pero él mantiene su confianza en Dios, sabiendo que estas visiones no son solo advertencias, sino también una llamada a la preparación y a la fidelidad. Daniel nos enseña que la revelación divina a menudo viene con un sentido de responsabilidad y de compromiso con la verdad. Las visiones pueden ser difíciles de entender, pero a través de la oración y la búsqueda sincera, Dios nos da la comprensión que necesitamos. En este caso, la misión de Daniel era transmitir el mensaje de Dios, con la certeza de que los tiempos venideros traerían desafíos, pero también la promesa de la victoria divina. Este capítulo de la visión del carnero y del macho cabrío nos recuerda que, aunque las naciones y los líderes intenten imponer su poder, Dios es quien tiene la última palabra. La Biblia nos muestra que cada imperio y cada figura que se opone a Dios finalmente cae, mientras que el reino de Dios permanece firme. Nos invita a vivir con una fe sólida, confiando en que aunque el mundo pase por períodos de oscuridad y opresión, la luz de Dios siempre brillará. Daniel, con su vida de fe y obediencia, es un ejemplo para nosotros, mostrándonos que, al poner nuestra confianza en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que su propósito se cumplirá. Este capítulo nos anima a vivir con esperanza, sabiendo que Dios es el verdadero Rey sobre todas las cosas. Daniel, en su devoción y preocupación por el destino de su pueblo, se dirige a Dios en oración y ayuno, buscando entender el futuro de Israel y el propósito divino para su nación. Con un corazón humillado, él confiesa los pecados de Israel, reconociendo cómo el pueblo se había apartado de los caminos de Dios y había quebrantado su ley. Esta oración sincera y profunda es un recordatorio de la importancia de la intercesión y el arrepentimiento en la vida espiritual. Daniel no solo ora por él mismo, sino que asume la carga espiritual de toda su nación, intercediendo con fervor para que Dios traiga restauración. Jesús nos enseñó a orar de esta manera, preocupándonos no solo por nuestras propias necesidades, sino también por el bienestar espiritual de los demás y por el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en el mundo. En respuesta a su oración, Dios envía al ángel Gabriel, quien trae un mensaje de revelación que se ha convertido en una de las profecías más estudiadas de la Biblia. La profecía de las 70 semanas. Esta visión es compleja y está llena de simbolismo, pero en esencia representa un periodo de tiempo determinado para que se cumplan ciertos eventos claves en la historia de Israel y de la humanidad.
Gabriel le revela a Daniel que estas 70 semanas de años han sido determinadas para expiar el pecado, traer justicia eterna y ungir al Santo de los Santos. Esta profecía no solo habla del futuro inmediato de Israel, sino que también apunta hacia la venida del Mesías, quien cumplirá el plan de salvación de Dios. Nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto y que su palabra siempre se cumple en el tiempo designado. La profecía de las 70 semanas está dividida en 3 períodos específicos, cada uno con un significado particular. El primero abarca 7 semanas de años, en las cuales se restauraría Jerusalén tras el exilio babilónico. Este fue un tiempo de reconstrucción física y espiritual, una oportunidad para que el pueblo regresara a Dios y restableciera su compromiso con su ley. Este periodo de reconstrucción nos enseña que Dios siempre ofrece un camino de regreso, una oportunidad para restaurar aquello que se ha perdido. En nuestras vidas también enfrentamos momentos de reconstrucción espiritual, cuando Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, con un corazón arrepentido y dispuesto a seguir sus mandamientos. La Biblia nos recuerda que Dios es paciente y misericordioso, siempre dispuesto a darnos una nueva oportunidad. El segundo periodo consiste en 62 semanas de años, un tiempo que representa los años de espera y preparación para la llegada del Mesías. Durante este tiempo, Israel vivió momentos de opresión y esperanza, siempre anhelando la venida de aquel que traería salvación y redención. Este periodo de espera nos recuerda que los planes de Dios a veces requieren paciencia y confianza. A menudo, nos encontramos en temporadas en las que sentimos que las promesas de Dios tardan en cumplirse, pero la historia de Israel nos enseña a mantener la esperanza viva. Como dice la Biblia, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Dios nunca olvida su promesa, y en el tiempo perfecto, Él cumple cada una de sus palabras. La última semana de la profecía representa un tiempo de conflicto y cumplimiento final. En esta semana el Mesías sería cortado, una referencia a la crucifixión de Jesús, y vendría una destrucción sobre Jerusalén. Esta parte de la profecía es un recordatorio del sacrificio que Jesús hizo por toda la humanidad, una muestra de amor y redención que abrió el camino hacia una relación renovada con Dios. Jesús fue el cumplimiento de esta profecía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio es el centro de nuestra fe y nos recuerda que, aunque enfrentemos sufrimiento y dificultades, tenemos una esperanza eterna en su promesa de vida eterna. Su muerte y resurrección son el cumplimiento perfecto del plan de Dios para la salvación. La profecía de las 70 semanas es un recordatorio poderoso de que Dios controla la historia y de que cada evento tiene un propósito en su plan divino. Aunque para nosotros ciertos acontecimientos puedan parecer caóticos o inexplicables, la Biblia nos asegura que Dios tiene un tiempo y un propósito para todo. Esta profecía nos invita a confiar en que Dios está al tanto de cada detalle de nuestras vidas y que, en su sabiduría, Él guía el curso de la historia hacia el cumplimiento de su voluntad. Jesús mismo afirmó que el Padre tiene autoridad sobre los tiempos y las estaciones, Hechos 1:7, y como creyentes, podemos vivir con paz sabiendo que nada escapa a su control. Al final de este capítulo, la profecía nos deja una lección profunda sobre la importancia de estar preparados y de vivir con un corazón alineado a la voluntad de Dios. Daniel, con su vida de oración y obediencia, nos muestra que la preparación espiritual es esencial para comprender y aceptar los planes de Dios. La profecía de las 70 semanas no solo fue una revelación para el pueblo de Israel, sino también una promesa de redención y restauración para toda la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir cada día con el compromiso de seguir sus mandamientos y de mantener nuestra esperanza en su plan perfecto. Este capítulo cierra con una nota de expectativa, dejándonos con el anhelo de ver el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios en nuestras vidas. En este capítulo, Daniel se encuentra en un momento de profundo ayuno y oración, buscando respuestas de Dios sobre el futuro de su pueblo. Durante 3 semanas, él se abstiene de alimentos y placeres, dedicando su tiempo y energía a la búsqueda espiritual.
Este ayuno muestra la devoción y la seriedad de su relación con Dios, un compromiso que va más allá de lo superficial. En la Biblia, el ayuno es un acto de entrega y humildad, una manera de acercarse a Dios y de abrir el corazón para recibir su voluntad. Jesús mismo habló de la importancia de la oración y el ayuno, enseñándonos que a través de estos actos podemos encontrar fortaleza y claridad espiritual. En nuestras vidas, el ejemplo de Daniel nos invita a buscar a Dios con todo nuestro ser, especialmente en tiempos de incertidumbre. Al final de estas 3 semanas, Daniel tiene una visión impactante que marca un antes y un después en su vida espiritual. Frente a él aparece un ser de aspecto majestuoso, vestido de lino, con un cinturón de oro puro y un rostro que brillaba como un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego y su voz resonaba como el estruendo de una multitud. La descripción de este ser angelical, posiblemente el arcángel Gabriel, transmite una presencia de autoridad y poder que solo puede venir de Dios. Daniel, al contemplar esta visión, cae sin fuerzas, asombrado por la grandeza de lo que tiene ante sí. Este encuentro nos recuerda que, aunque Dios es cercano a nosotros, su santidad y poder están más allá de nuestra comprensión. La Biblia nos invita a acercarnos a Dios con reverencia, reconociendo su majestad y grandeza. En su temor, Daniel siente cómo una mano toca su hombro y lo ayuda a levantarse. Esta mano lo conforta y le da fuerzas, mostrándole que Dios no solo es poderoso, sino también compasivo y cercano a quienes le buscan. El ser angelical le asegura que él es muy amado y que Dios ha escuchado sus oraciones desde el primer día en que decidió buscar su presencia. Estas palabras son un recordatorio del amor personal y profundo que Dios tiene por cada uno de nosotros. A veces, en medio de nuestras luchas, podemos sentir que Dios está distante, pero esta historia nos muestra que Él siempre está atento a nuestras oraciones y que su amor es incondicional. Jesús mismo nos enseñó que somos valiosos ante los ojos de Dios y que nuestras oraciones no pasan desapercibidas. El ser angelical le explica a Daniel que ha venido con un mensaje importante, pero que enfrentó resistencia espiritual en su camino. Durante 21 días, este ser celestial luchó contra el príncipe del reino de Persia, un poder espiritual que se oponía a la revelación divina. Esta mención de fuerzas espirituales nos muestra que hay una batalla invisible entre el bien y el mal, una lucha que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En Efesios 6:12, la Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta visión nos invita a estar conscientes de la realidad espiritual que nos rodea y a vivir con la confianza de que Dios tiene el poder para vencer cualquier obstáculo. Daniel escucha con atención mientras el ser angelical le revela una serie de eventos futuros que afectarán a su pueblo. Le habla de luchas entre reinos y de conflictos que marcarán la historia de Israel y de las naciones. A través de esta revelación, Dios está mostrando a Daniel que él conoce el futuro y que cada acontecimiento está bajo su control. Aunque la visión incluye tiempos difíciles, el mensaje es claro. Dios no abandona a su pueblo y su presencia estará siempre con ellos. Esta revelación nos recuerda que, aunque enfrentemos incertidumbre y dificultades, Dios tiene un propósito en todo y que su plan final es perfecto. La Biblia nos asegura que, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Y podemos vivir con paz sabiendo que estamos en sus manos. Al final de la visión, el ser angelical le da a Daniel un mensaje de consuelo y fortaleza. Le explica que la lucha espiritual continuará, pero le asegura que el pueblo de Dios será protegido y defendido por el arcángel Miguel en los tiempos de conflicto. Esta promesa es un recordatorio del cuidado constante de Dios y de la protección divina que Él extiende sobre aquellos que confían en Él. La mención de Miguel, un ángel encargado de proteger a Israel, nos muestra que Dios asigna guardianes espirituales para cuidar de su pueblo. En nuestras vidas esta promesa de protección es una fuente de esperanza y tranquilidad.
sabiendo que no estamos solos en nuestras batallas espirituales y que Dios envía a sus ángeles para guiarnos y protegernos. Este capítulo de la visión del hombre vestido de lino nos invita a vivir una vida de fe y confianza en Dios, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y nos cuida en cada situación. La experiencia de Daniel es un recordatorio de que, aunque enfrentemos fuerzas espirituales y desafíos visibles e invisibles, Dios siempre está a nuestro lado. Nos llama a vivir con una fe firme, a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a confiar en que su plan es perfecto. Esta visión cierra con una promesa de victoria y de esperanza, dejándonos con la certeza de que Dios está con nosotros y que su amor y poder nos guiarán hasta el final de los tiempos. La visión de Daniel se expande en este capítulo hacia una profecía detallada sobre los conflictos futuros entre los reyes del norte y del sur, dos potencias que se enfrentarán constantemente en una lucha de poder que afectará a muchas naciones, incluyendo al pueblo de Dios. Daniel ve cómo estos reinos se levantarán, llenos de ambición y ansias de dominio, y cómo sus enfrentamientos tendrán repercusiones en toda la región. A través de esta profecía, Dios revela la complejidad de las relaciones humanas y la naturaleza conflictiva de los reinos terrenales. Estos reinos representan la realidad de un mundo donde el poder y la ambición a menudo dominan, y la profecía nos muestra la transitoriedad de estos imperios, recordándonos que solo el reino de Dios es eterno y digno de nuestra total confianza. Los reyes del norte y del sur representan históricamente las dinastías de los Seleucidas y los Ptolomeos, que gobernaron sobre Siria y Egipto respectivamente. Estos imperios, que surgieron tras la división del imperio de Alejandro Magno, estuvieron en constante guerra y conflicto, buscando imponer su influencia y poder en la región. Daniel es testigo de esta serie de alianzas, traiciones y batallas que moldearán el destino de muchas naciones, incluida la tierra de Israel, que quedará atrapada entre estos dos reinos. Este conflicto de poder es una muestra de cómo, a lo largo de la historia, los intereses humanos muchas veces olvidan la justicia y la paz. La Biblia nos enseña que debemos vivir en paz y armonía, pero también nos advierte sobre la realidad del mal en el mundo y de cómo éste afecta a las naciones. A lo largo de esta visión, Daniel observa cómo estos reinos intentan hacer alianzas matrimoniales y pactos para fortalecer su dominio, pero sus intentos fracasan repetidamente, mostrando la fragilidad de las estrategias humanas. En una ocasión, la hija de uno de los reyes es dada en matrimonio para sellar una alianza, pero este acuerdo no logra el propósito de paz que buscaban. Estas escenas de alianzas fallidas nos enseñan que, aunque el ser humano intente controlar su destino a través de acuerdos y manipulaciones, solo Dios tiene el control último sobre la historia. Nos recuerda que debemos depender de la sabiduría de Dios y no de nuestros propios planes. Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, recordándonos que las soluciones humanas son efímeras en comparación con los planes divinos. Mientras Daniel sigue contemplando esta sucesión de eventos, un gobernante particularmente astuto y arrogante surge, un hombre que no solo busca poder político, sino también se exalta a sí mismo sobre todos los dioses, incluso sobre el Dios de Israel. Este gobernante representa el auge de la maldad y la ambición en el mundo, alguien que persigue al pueblo de Dios y busca destruir su fe. Es una advertencia sobre los tiempos de tribulación, donde los líderes malvados intentarán suprimir la verdad y la adoración a Dios. Esta figura nos recuerda que a lo largo de la historia siempre han existido personas que buscan oprimir y controlar, pero también nos asegura que, aunque enfrentemos tribulaciones, Dios está con nosotros, y su promesa de salvación es más fuerte que cualquier poder humano. La profecía continúa mostrando los conflictos que se extenderán hasta el tiempo del fin, cuando finalmente el gobernante opresor será juzgado y destruido. Este juicio final simboliza la justicia de Dios y su autoridad sobre toda la creación, una afirmación de que ningún poder, por más grande que parezca, puede desafiar a Dios sin enfrentar consecuencias. En nuestra vida, esta profecía es un recordatorio de que, aunque el mal y la injusticia parezcan prevalecer por un tiempo, Dios tiene un plan de justicia y redención.
La Biblia nos asegura que cada acción será juzgada y que Dios recompensará a aquellos que han permanecido fieles a su palabra, guiándonos hacia un futuro de paz y justicia. Este capítulo también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la resistencia y la fidelidad en tiempos de adversidad. Daniel observa cómo el pueblo de Dios, a pesar de enfrentar persecución y dificultad, permanece firme en su fe. Esta perseverancia es una muestra de confianza en las promesas de Dios, una confianza que supera el temor a la opresión. Jesús mismo nos advirtió que enfrentaríamos dificultades, pero también nos prometió que Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. La perseverancia del pueblo de Dios nos inspira a mantener nuestra fe y a confiar en que, aunque los tiempos difíciles lleguen, su amor y protección nos guiarán hasta el final. Al final de esta visión, Daniel queda impresionado por la magnitud de los eventos que ha visto. Esta profecía sobre los reyes del norte y del sur no solo revela la complejidad de los conflictos humanos, sino también la certeza de que Dios está al control de la historia. Aunque Daniel no comprende todos los detalles, confía en que Dios cumplirá cada palabra. Este capítulo nos deja con una profunda lección de fe. Aunque no entendamos completamente el futuro, podemos vivir con la certeza de que Dios está al control y de que su plan es perfecto. Nos invita a vivir con esperanza y a permanecer fieles, recordando que el reino de Dios es nuestro verdadero hogar y que su amor es nuestro refugio eterno. En este último capítulo de la profecía de Daniel se revela una visión sobre el final de los tiempos, un periodo de angustia sin precedentes en la historia de la humanidad. Daniel escucha que habrá un tiempo de gran tribulación, un tiempo en el que el pueblo de Dios enfrentará desafíos y pruebas sin igual. Sin embargo, también recibe la promesa de que, en medio de esta angustia, el arcángel Miguel, protector de Israel, se levantará en defensa de aquellos que han sido fieles. Este mensaje trae esperanza a quienes confían en Dios, recordándonos que, aunque enfrentemos tiempos oscuros, su protección estará con nosotros. Jesús nos advirtió sobre estos tiempos de prueba, pero también nos prometió que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Uno de los mensajes más poderosos de esta visión es la promesa de la resurrección. Daniel escucha que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza eterna. Esta referencia a la resurrección es una de las afirmaciones más claras de la Biblia sobre la vida después de la muerte. Nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida eterna con Dios. Para los que han vivido con fe y obediencia, esta promesa es una fuente de consuelo y esperanza, ya que sabemos que, al final, seremos recompensados por nuestra fidelidad. Jesús habló de esta resurrección en el Evangelio de Juan, cuando dijo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a una vida nueva. Juan 5:28-29. Daniel también recibe instrucciones de sellar las palabras de esta profecía, ya que están destinadas a ser entendidas en el tiempo del fin. Este acto de sellar la profecía muestra que ciertas revelaciones de Dios son guardadas para momentos específicos en la historia, cuando el mundo esté preparado para comprenderlas completamente. Esta indicación de sellar las palabras nos recuerda que los tiempos y los planes de Dios son misteriosos y que a menudo su sabiduría se revela gradualmente. En nuestra vida a veces no entendemos por qué enfrentamos ciertas situaciones, pero la Biblia nos asegura que todo tiene un propósito y que, en el tiempo adecuado, Dios nos dará la comprensión que necesitamos. La visión final que recibe Daniel incluye una promesa para los justos, aquellos que han sido sabios y han guiado a muchos hacia la justicia. Estos serán como estrellas en el firmamento, brillando por toda la eternidad. Esta imagen de las estrellas representa la recompensa de aquellos que han vivido con integridad y han dedicado su vida a honrar a Dios y a ayudar a los demás. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto eterno y de que Dios valora a quienes se esfuerzan por vivir conforme a su voluntad. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, Mateo 5:14,
Y esta promesa para los justos nos invita a vivir de manera que nuestra luz brille y inspire a otros hacia el camino de la fe. Daniel también ve una imagen de ríos que fluyen en todas direcciones, una escena que simboliza la abundancia y la vida que surgirán al final de los tiempos. Estos ríos representan la restauración completa de la creación, una imagen de paz y plenitud que Dios tiene preparada para los que le son fieles. La Biblia describe el fin de los tiempos no solo como un momento de juicio, sino como una renovación total, donde todo será restaurado a su estado perfecto. Este capítulo nos recuerda que el propósito final de Dios es la redención y la reconciliación de todas las cosas, y nos invita a vivir con la expectativa de esta restauración, una esperanza que nos da fuerza para enfrentar los desafíos presentes. En el cierre de este capítulo, Daniel es animado a descansar, con la promesa de que al final de los días se levantará para recibir su herencia. Esta promesa de descanso es un símbolo de paz y seguridad, un recordatorio de que nuestra vida en la tierra es solo una parte del viaje. Para aquellos que han vivido en fe, el descanso eterno es una recompensa que Dios tiene preparada, una paz que supera cualquier tribulación terrenal. Daniel, después de recibir tantas visiones y profecías, puede finalmente descansar en la certeza de que Dios está al control y que su plan se cumplirá. Esta promesa es para todos nosotros, una invitación a confiar en que al final de nuestros días también entraremos en el descanso eterno de Dios. Este capítulo final de la profecía de Daniel nos deja con un mensaje de esperanza y expectación, un recordatorio de que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, el propósito de Dios es redimir y restaurar. Nos llama a vivir con fe y perseverancia, confiando en que cada prueba tiene un propósito y que, al final, seremos recompensados con la vida eterna. La Biblia nos asegura que el sufrimiento actual no se compara con la gloria venidera. Romanos 8:18. Y el ejemplo de Daniel nos invita a mantener nuestra esperanza viva, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá cada una de sus promesas. Este capítulo es un cierre inspirador, una invitación a permanecer fieles y a esperar con gozo el cumplimiento de los planes de Dios. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de las pruebas que vivió Daniel te impactó más? ¿Cómo aplicas la fe en tu propia vida? Comparte tu opinión y experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte y conversar contigo sobre esto. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte el próximo video con revelaciones y enseñanzas transformadoras. No te pierdas el próximo video recomendado que aparecerá en pantalla, donde exploraremos otra historia bíblica poderosa que puede fortalecer tu fe. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Soy José Luis.